¿Se entendió cómo hacer la dinámica? Entonces, el día 24 dije, ¿no? No. El día 4 de mayo, ahí van a tener el momento evaluativo. Yo en esa fecha ya debiese tener todas las notas de las dos actividades sumativas para que, ¿no es cierto?, solamente tenga el tiempo de ver las metacogniciones y la autoevaluación. Renato, ¿me quería preguntar algo? No, profe. Ya. Ojalá que estén ese día, ya asistan, por favor, porque es momento eh, de ayudarlos, ¿ah? De guiarlos, si que tienen alguna duda, qué sé yo. Pasan tantas cosas y no lo dejen así hacerlo de forma individual, sola o solo. ¿Ya peques? Entonces, hace una flor. Estoy rayando con Daniela, me encanta. Vamos aquí, el texto. Recuerden tener el texto a mano. Si no lo tiene a mano, eh, aquí se los muestro. Pero hay un link que envió el ministerio, hermoso, donde muestra el texto así, mire, de forma casi como de revista. Bueno, tiene varias modalidades. Tiene de presentación, tiene de revista y tiene de modo continuo, como el PDF. ¿Mm? Hizo algo bueno el ministerio, algo que haga bueno en todo caso. Ya, les presento aquí La señora Dalloway, ya una novela escrita por esta gran escritora Virginia Woolf. ¿La conocen ustedes, Virginia? Parece que les pregunté la vez pasada. No, ¿No? Es que lo Debe estar hablamos en en el el centro. electivo de lenguaje, profe. Ah, perdón, es que yo creo que todos están metidos en mi electivo, en mi super electivo. ¿qué Pero página es? les cuento. Página 201 de nuestro texto del estudiante. ¿Ya? Esto vamos a tener varios días para poder resolverlo. ¿Ya? Vamos a comenzar hoy, continuamos la próxima semana y el 13, el 20 y el 27. ¿Qué más? Regalones están. Ya. Entonces, le presento a esta chica, esta mujer, Virginia Woolf, que nace, ¿no es cierto?, en el siglo XX. Nace en el siglo XX, con varias una familia, ¿no es cierto?, que bastante letrada, académica. Sus hermanos alcanzaron a ir a la universidad. Ustedes saben que en ese tiempo las mujeres no podían estudiar más allá de la educación formal y se educaban en casa. Ella siempre con una animosidad de ser distinta. Como ayer lo hablamos en el lectivo, una mujer que rompe estereotipos, ¿cierto? Y no solamente en su vida, sino también en la literatura, que trata de exponer, ¿no es cierto?, la feminidad de la mujer, la importancia de la mujer dentro de varios momentos cotidianos. Una particularidad de esta mujer, Virginia Woolf, ya que ella sufre muchos momentos como delirantes, trastornos demenciales, una depresión enorme también después de la muerte de su madre. Y eso conlleva a que pueda, ¿no es cierto?, utilizar un estilo diferente en sus obras narrativas. ¿Ya? Es un estilo donde se aprecia el estilo indirecto, que es una técnica, ¿no es cierto?, que uno encuentra en las narraciones, en los textos literarios. El estilo indirecto y la aparición del monólogo. Así igual que Joyce, que una de las escritoras también, ¿no es cierto?, que es precursora de poder, ¿no es cierto?, dar a conocer el pensamiento de los autores. Es tan fino su trabajo técnico que al momento de nosotros, los receptores, lectores, al momento de leer parte de sus novelas, ni siquiera nos damos cuenta. ¿Ah? O sea, nunca perdemos el hilo de la historia. Es así, ¿no es cierto?, este formato que ella inserta junto, ¿no es cierto?, como les comentaba Joyce, que también es una de las precursoras, eh, que al momento de poder, ¿no es cierto?, analizar, y uno de los grandes, como Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto?, comenta dentro de su análisis en la lectura de esta mujer, que efectivamente es tanto, ¿no es cierto?, el detalle de la técnica, pero así es tan fuerte el hilo narrativo que en ningún momento, ¿no es cierto?, uno se desprende del uno del otro, sino que es conjuntamente, se une y por ende, ¿no es cierto?, empatizamos totalmente con la historia, ¿ya? ¿Por qué es importante esta mujer? Ustedes dirán.
Porque de allí, ¿no es cierto?, de ella, comienzan a hacer esta narrativa, donde muestra el pensamiento de los personajes y de esta personaje en particular, que es Clarisa, que es la que vamos a leer. Una cosa muy anecdótica, no sé si es anecdótica, pero muy trágica de Virginia Woolf, ella en todo su periodo, como ella sufría mucha depresión, por el hecho de que vivía, ¿no es cierto?, dentro de un entorno en que el hombre era predominante, varias veces se intentó suicidar, muchas veces. Y una de esas, ¿no es cierto?, fue la que gatilló en que en el año 1941 ella se suicidara tirándose o lanzándose, ¿no es cierto?, al río Ouse, creo que se llamaba. Se puso unas piedras en los bolsillos y se lanzó. Así de fuerte era su depresión. Porque sufría muchos trastornos de ánimo, ¿ya? Pero imagínense, una mujer que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, la hemos rescatado como una de las grandes literatas a nivel mundial. Nació en Europa, en Londres, y de allí, ¿no es cierto?, comienza a desarrollar varias de sus novelas. Una de las novelas más conocidas es esta, La señora Dalloway, donde manifiesta todas las costumbres de la mujer, el pensamiento de una mujer, la feminidad de la mujer, con un personaje llamado Clarisa, para que ustedes vayan conociendo el contexto. El contexto, para que ustedes sepan, contexto de producción se llama, es muy importante al momento, ¿no es cierto?, de poder comenzar a leer una novela para su análisis, puesto que mucho de su biografía, mucho de lo que sucede en su entorno está allí. Entonces, varios estudiosos académicos que, ¿no es cierto?, han puesto en sus manos a esta mujer y sus obras literarias, hablan que desde sus momentos, ¿no es cierto?, depresivos, de sus cambios de ánimo, de su demencia en algún momento, ¿no es cierto?, se ven aquí envueltos en todas las historias que ella realiza. Y por eso, ¿no es cierto?, se puede desprender que nace el monólogo interno, que es parte de una de las técnicas que se utiliza en los géneros literarios. Especialmente, ¿no es cierto?, aquí, en el género narrativo y también en las obras dramáticas. Para que ustedes la conozcan, se las presento allí. Virginia Woolf, nacida en Londres, Inglaterra, fue educada en casa por sus padres, ya un académico, y por otros tutores particulares. Desde pequeña vivió en un ambiente intelectual en el que se valoraba la literatura y el conocimiento en general. Y en 1895, a sus 13 años, y allí, ¿no es cierto?, nace ya se da a desprender esta depresión, produce una crisis depresiva enorme. Imagínense perder a su madre a los 13 años, debe ser muy doloroso. Y de aquí en adelante sufre muchos trastornos del ánimo durante toda su vida y será parte, ¿no es cierto?, de lo que la motiva a ella a suicidarse en el año 41. Para Virginia Woolf, a lo largo de su vida, los cuestionamientos, y eso, ¿no es cierto?, por eso la hace ¿no?, estar dentro de este grupo, ¿ya? Un movimiento literario feminista, porque a lo largo de todo de su momento de vida, se cuestionó sobre el rol de la mujer en la sociedad y la importancia, ¿no es cierto?, de la educación, la importancia de la escritura. También, ¿no es cierto?, le dio énfasis al mundo psicológico, a la sexualidad de la mujer y a los tabúes asociados a ella. En ese tiempo, imagínense, siglo XX, tuvo hasta un amorío por allí con una amiga que ella tuvo en su momento. Así de especial es la gente que escribe, se dan cuenta de las particularidades, bastante curioso. Entonces, pequeñitos, después de haber pasado por este contexto, nos vamos a las preguntas. Ahí hay unas preguntas que nos dicen antes de la lectura. Para ti Renato, para ti Laura, para ti Natalie, para ti Montserrat, para ti, ¿no es cierto?, Alondra, si está por ahí. ¿Cuáles son los hechos más importantes de un día? Para ustedes, ¿cuáles son los hechos más importantes de un día? Despertar. Me recuerda que estoy viva. Sí, qué Comer. lindo eso. Comer, despertar, ya, muy bien. Bueno, me recuerda que estoy viva, me recuerda, ¿no es cierto?, comer, me imagino lo mismo.
¿Algo más importante de tu día, de su día? Compartir con la familia. Oh, qué lindo. Compartir, ¿no es cierto? Sociabilizar con la familia para no sentirse solo. Y por último, chiquillos, ¿qué aspectos de su vida crees que narrará la señora Dalloway o Dalloway? ¿Qué aspectos porque acá hay una señora, ya que es la Clarisa, que tiene este apellido, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos de su vida creen ustedes que narrará la señora Dalloway? O El Dalloway. aspecto trágico. Ya, tragedia al Los tiro. prejuicios. Prejuicio, bien, ¿no es cierto? Estamos evidentemente utilizando estereotipo y prejuicio. Estereotipo y prejuicio, perfecto. Ya, pues, lancémonos. Veamos qué nos cuenta aquí esta mujer. ¿No es cierto? Con esta autora. Ya. Ya, bueno, que le vaya bien, amor. Besos de amor. Ya, tenemos aquí, empecemos a leer. La señora Dalloway decidió que ella misma compraría las flores. Y así inicia nuestra historia, ¿ya? Sí, ya que Lucy tendría trabajo más que suficiente. Había que desmontar las puertas. Acudirían los operarios de Ruppelmayer. Y entonces Clarissa Dalloway pensó, ¿qué mañana será diáfana? ¿Qué mañana diáfana? Dice. ¿Cuál regalada a unos niños en la playa? Así inicia nuestra historia. ¿Qué será diáfana? Palabras que no conocemos, vamos, ¿no es cierto?, allí encerrando para poder entender, comprender lo que vamos leyendo. Me dice que hubo una mañana totalmente despejada, transparente, ¿no es cierto?, igual regalada a unos niños en playa. O sea, ¿no es cierto?, ver cómo se disfruta en ese momento estos chicos en la playa. Y me habla de una fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Qué aventura? Siempre tuvo esta impresión cuando, con un leve gemido de las bisagras, que ahora le pareció oír, abría de par en el balcón. En Burton, y salía al aire libre. ¡Qué fresco! ¡Qué calmo! Más silencioso que este, desde luego. Era el aire a primera hora de la mañana. Como el golpe de una ola, como el beso de una ola, fresco y penetrante, y sin embargo, para una muchacha de 18 años, que era lo que entonces contaba, solemne, con la sensación que la embargaba mientras estaba en pie ante el balcón abierto de que algo horroroso estaba a punto de ocurrir. Mirando las flores, mirando los árboles con el humo que sinuoso surgían de ellos, y las cornejas alzándose y descendiendo, y lo contempló en pie, hasta que Peter Walsh dijo, meditando entre vegetales, ¿fue eso? Prefiero los hombres a las coliflores. ¿Fue eso? Seguramente lo dijo a la hora del desayuno, una mañana en que ella había salido a la terraza. Peter Walsh regresaría y ahí vamos a la otra página. Vamos viendo las imágenes. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, a una mujer que está observando y prácticamente nos está dando a conocer lo que aquí estábamos leyendo. Hay una chica, que es la señora Dalloway, ¿no es cierto?, que está apreciando, que está describiendo y dando a conocer sus emociones frente a lo que observa. ¿Mm? Ya aparece otro personaje, Peter Walsh. Vamos a esta. Recuerden seguir la lectura así, tal cual como la estamos leyendo. ¿Mm? Dice, India cualquiera de estos días, en junio o julio, Clarissa Dalloway lo había olvidado debido a las aburridas o a lo aburridas que eran sus cartas. Lo que una recordaba eran sus dichos, sus ojos, su cortapluma, su sonrisa, sus malos humores. Y cuando millones de cosas se habían desvanecido totalmente, qué extraño era. Unas cuantas frases como esta referente a las verduras. Habla, ¿no es cierto?, de unas cartas que le mandaba Peter Wallace, que eran totalmente fome, dice ahí. Se detuvo un poco en la acera
para dejar pasar el camión de Durham. Mujer encantadora la consideraba Scrub Pubis, quien la conocía como se conoce a la gente que vive en la casa contigua en Westonmouth. Algo de pájaro tenía, algo de grajo, azul verde, leve, vivaz, a pesar de que había ya cumplido los 50 y de que se había quedado muy blanca a raíz de su enfermedad. Y allí estaba, como posada en una rama, sin ver a Scrub, esperando el momento de cruzar muy erguida, muy parada. Después de haber vivido en Westminster, ¿cuántos años llevaba ahora allí? Más de 20. Una siesta, disculpen, una siente, incluso en medio del tránsito o al despertar en la noche, y de ello estaba Clarisa muy cierta. Un especial silencio o una solemnidad, una indescriptible pausa, una suspensión, aunque esto quizás fuera debido a su corazón afectado, según decían, por la gripe. Antes de las campanadas del Big Ben, ahora sonaba solemne. Primero un aviso musical, luego la hora, irrevocable. Los círculos de plomo se disolvieron en el aire mientras cruzaba Victoria's Secret, nada que ver, Victoria Street. Pensó, qué tontos somos, ¿sí? Porque solo Dios sabe por qué la amamos tanto, porque la vemos así, creándose, construyéndose alrededor de una, revolviéndose, renaciendo de nuevo en cada instante. Pero las más horrendas arpías, las más miserables mujeres sentadas ante los portales, bebiendo su caída, hacen lo mismo. Y tenía la absoluta certeza de que las leyes dictadas por el Parlamento de nada servían ante aquellas mujeres. Debido a la misma razón, amaban la vida. En los ojos de la gente, en el ir y venir, y el ajetreo, en el griterío y el zumbido, los carruajes, los automóviles, los autobuses, los camiones, los hombres anuncio que arrastran los pies y se balancean, las bandas de viento, los organillos, en el triunfo, en el campanilleo y en el alto y extraño canto de un avión en lo alto, estaba lo que ella amaba. ¿Y qué amaba ella? La vida. Londres. Este instante de junio. Entonces, chiquilines, vamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué aspecto es el que une a Clarisa y a las mujeres miserables? Amar la vida. Amar la vida. Vamos ahí escribiendo, ¿no es cierto?, en nuestro cuadernito, en nuestro libro. Ustedes saben que pueden aquí colocarlo en cualquier parte. Entonces, tenemos que, nos dice aquí la Tamara, amar la vida. ¿Qué aspectos es que une a Clarisa y a la mujer miserables? Amar la vida. De hecho, nos dice al final. Dice lo que ella amaba, después de describirnos todo lo que está viendo, ¿cierto? En la calle, la vida en Londres, ese instante de junio. ¿Alguien más dice, nos podría decir algo? Pueden leer nomás, si están, ¿no es cierto?, de forma insegura. Allí, donde comienza, ¿no es cierto?, a describirnos, dice India, cualquiera de estos días, junio, julio, Clarisa, ¿no es cierto?, la había olvidado debido a las aburridas que eran sus cartas. Y ahí, bueno, ahí nos habla de las cartas de este hombre, muy aburridas. Y que se detuvo un poco en la acera para dejar pasar el camión de Durham. Mujer encantadora la consideraba Scrub, quien le conocía como se conoce a la gente que vive en la casa contigua. Algo de pájaro tenía, algo de grajo azul, y allí nos describe, ¿no es cierto?, parte de lo que ella piensa. Y allí estaba, como posada en una rama, sin ver a Scrub, esperando el momento de cruzar, muy erguida. Después de haber vivido en Westminster, ¿cuántos años llevaba ahora allí? Más de 20, una siente incluso en medio del tránsito al despertar en la noche, y de ello estaba Clarisa muy cierta. Un especial silencio o una solemnidad, una indescriptible pausa, una suspensión,
Antes de la campanada del Big Ben, ahora sonaba solemne. Primero un aviso musical, bueno, ahí me está diciendo, ¿no es cierto?, parte de lo que escucha. Los círculos de plomo se disolvieron en el aire mientras cruzaba esta calle que se llamaba Victoria. Pensó, qué tontos somos. Sí, porque solo Dios sabe por qué la amamos tanto. A esta mujer, ¿no es cierto?, que ya comienza a escribir antes. Porque la vemos así, creándose, construyéndose alrededor de una, revolviéndose, renaciendo de nuevo en cada instante. Pero son las más horrendas arpías, las más miserables mujeres sentadas ante los portales. Hacen lo mismo, y tenía la absoluta certeza de que las leyes dictadas por el Parlamento de nada servían ante aquellas mujeres, debido a la misma razón, amaban la vida. Entonces, ¿qué aspectos se une con Clarisa? ¿Alguien que lo repita? No sé si esté bien, pero podría ser que las leyes del Parlamento no servían nada ante ellas. No sé si esté bueno. Ya, que las leyes del Parlamento sí, pues no servían nada frente, ¿no es cierto?, a este rol, al rol de mujer, Sí, al eso. género, mejor dicho. Ya, sí, o sea, más que sí, es que lo que está diciendo aquí, ¿no es cierto?, lo habla de forma textual, como hizo, ¿no es cierto?, nuestra compañera Tamara. Tamara fue, ¿cierto? Sí. De forma textual, porque me está describiendo de todo lo que ella está observando, que ve a estas mujeres, que de cierta manera, ¿no es cierto?, tiene unas características particulares, pero sin embargo son las más horrendas arpías, las más miserables mujeres sentadas ante los portales, bebiendo su caída, y que hace lo mismo, y tenía la absoluta certeza de que las leyes dictadas por el Parlamento de nada servían ante aquellas mujeres. O sea, las leyes no servían de nada frente a este grupo de personas, debido a la misma razón, ¿no es cierto?, la misma razón que tiene Clarisa, de amar la vida, porque dice, debido a la misma razón, 2 puntos. Amaban la vida, en los ojos de la gente, en el ir y venir y el ajetreo, porque se sentaban a observar, sentadas allí, ante los portales. Se sentaban a observar. Entonces, los ojos de la gente, del ir y venir, de este griterío, comienza nuevamente a describir lo que observa en la calle. Y ahí dice, y en el alto y extraño canto de un avión en lo alto estaba lo que ella amaba, la vida, Londres. Todo lo que ella estaba contándome es parte de, ¿no es cierto?, de este ajetreo que pasa en la ciudad, en esta calle Victoria's Secret, en este, ¿no es cierto?, momento en que describe el sonido de la campana de Big Ben y todo lo que influye dentro de la capital. Muy bien, y nos saltamos al otro. ¡Ay, qué bonito! Entonces ya tenemos claro que a Clarisa le encanta vivir la vida, le encanta Londres, y ese instante mismo donde, ¿no es cierto?, comienza junio, que me imagino que debe ser verano, porque es todo lo contrario a Chile. Comienzo del verano. Entonces allí dice, sí, porque el mes de junio estaba mediado, la guerra había terminado, salvo para algunos como la señora Foscroft, que anoche en la embajada se atormentaba porque aquel guapo muchacho había muerto en la guerra y ahora un primo heredaría la antigua casa solariega, o como Lady Bexford, quien decían, inauguró una tómbola con el telegrama en la mano. John, su predilecto, había muerto en la guerra, pero había terminado. A Dios gracias, había terminado. Era junio. El rey y la reina estaban en palacio, y en todas partes, pese a ser aún tan temprano, imperaba un ritmo, un movimiento de jacas al galope, un golpeteo de palos de cricket, Lord Ascot Ranald. O sea, nos damos cuenta inmediatamente que estamos hablando de un estatus social bastante alto. Y todo lo demás envueltos en la suave red del aire matutino gris azulado que a medida que avanzara el día lo iría liberando, y en sus céspedes ondulados aparecían las saltarinas jacas, cuyas manos, con solo tocar levemente el suelo, las impulsaban hacia lo alto, y los muchachos arremoliéndose, y las rientes chicas con su vestido de transparente muselina, que incluso ahora, después de haber bailado durante toda la noche,
daban un paseo a sus perros absurdamente lanudos. E incluso ahora, a esta hora, viejas y discretas viudas asentadas pasaban veloces en sus automóviles, camino de misteriosas diligencias, y los tenderos se asomaban a los escaparates para disponer los diamantes falsos y los auténticos, los viejos y preciosos broches verde mar con montura del siglo XVIII, para tentar ¿a quiénes? A los norteamericanos. Pero hay que economizar y no comprar temerariamente cosas para Elizabeth. ¿Qué aspectos destaca Clarisa del espacio? Perdón, chiquillos, que aquí la gente me interrumpe. Ya. ¿Qué aspectos destaca Clarisa del espacio que recorre? De todo este espacio que recorre, porque ella nos está describiendo de todo lo que observa. Que la gente está tratando como de lucirse y sacar todo lo más bonito que tienen. Es parte, ¿no es cierto?, como de la idiosincrasia, parte de la cultura londinense en ese momento. Y yo me llevaba mucho a esta imagen, ¿no es cierto?, que estaba, que nos muestra Bridgerton, así como esa parte como de mostrarse, de aparentar algo de que no se es, ¿cierto? Porque dice allí que se asomaban a los escaparates para disponer de los diamantes en falso, de los auténticos, los viejos y preciosos broches, ¿ah? Tentar. Bueno, ahí la economía, acrecentar, el capitalismo y qué sé yo, tantos modelos que allí están sujetos. Muy bien. Allí, ¿no es cierto?, tenemos nuestra segunda respuesta. ¿Destaca? ¿Qué destacaba Laurita? Como que la gente se está mostrando. Ya en una sociedad, ¿no es cierto?, bien bastante populosa. ¿Mm? Es A como ver, aquí me está. que la Dígame. Claro, la apariencia, por supuesto, que es lo que importa en ese tiempo, Tania. Ya. Y aquí, siempre, ¿no es cierto?, fijándose en la descripción, porque es muy descriptivo lo que está mostrando aquí. Ya tiende a lo mejor a ser un poco tedioso para la gente que no le gusta la literatura, porque es bastante descriptivo, pero siempre, ¿por qué nos muestra esto? Para que nosotros empaticemos y podamos, ¿no es cierto?, inmediatamente ir reconociendo los espacios que nos muestra el narrador, que allí me dice, ¿no es cierto?, que la guerra había terminado, que habían algunos como la señora, ¿no es cierto?, Fox, que anoche en la embajada se atormentaba por aquel muchacho que había muerto en la guerra y ahora un primo, y allí inmediatamente me muestra, ¿no es cierto?, parte de esta forma de vivir un poco, ¿no es cierto?, ostentosa, porque dice a un primo que heredaría la antigua casa solariega como lady, pues estamos hablando de títulos nobles, quien decían inauguró una tómbola con el telegrama en la mano, su predilecto, que había muerto la guerra, pero había terminado, Dios gracias, qué cosa había terminado la guerra justo en junio. Y luego, ¿no es cierto?, me nombra parte de la realeza, el rey y la reina, que estaban en el palacio, y en todas partes, pese a aún es tan temprano, y en todas partes, porque iba a llegar esta gente. ¿Ah? Temprano, ¿qué imperaba? Un ritmo, un movimiento, el galope, porque empezaron a prepararse, ¿no es cierto?, para este recibimiento, los palos de cricket. O sea, me está hablando de que hay gente que solamente de un espacio o de unos rasgos sociales específicos son los que juegan esto. El Lords y todo lo demás envuelto en un suave red del aire matutino, gris azulado, que a medida que avanzara el día lo iría liberando. Y sus céspedes, o sea, a ese nivel de descripción, esos céspedes ondulados aparecían a las saltarinas jacas, cuyas manos con solo tocar levemente el suelo las impulsaba hacia lo alto. O sea, así de cuidado estaba, ¿no es cierto?, este pasto. Y los muchachos, ¿qué nos dice de los muchachos? Los muchachos nos dicen arremolinándose, o sea, amontonándose, apiñándose, y las rientes chicas, ¿no es cierto?, con sus vestidos de transparente muselina, así como mostrándose, que incluso ahora, después de haber bailado durante toda la noche, daban un paseo, o sea, después de haber ¿no es cierto?, ahí pasado bien el medio carrete, daban un paseo a sus perros
absurdamente lanudos, absurdamente, imagínense la palabra que ocupa aquí el narrador, absurdo, tonto, ¿ah? Absurdamente lanudo, incluso ahora, hasta ahora, viejas y discretas viudas hacendadas pasaban veloces. O sea, era el momento, ¿no es cierto?, de mostrarse, de lucirse, a pesar de que a lo mejor, ¿no es cierto?, el cansancio de aquel momento vivido no le había generado mayor daño y ellos tenían que estar allí presentes, paseándose, viudas hacendadas pasaban a veloces en sus automóviles, ¿no es cierto?, caminos de misteriosas diligencias, camino de misteriosas diligencias, dice, o sea, inventadas, misteriosas diligencias, inventadas estos trámites para poder salir. ¿Mm? Y los tenderos se asoman, los escaparates, estos diamantes falsos, en la impulsación de la economía, el capitalismo, el consumo. ¿Ya? Bien. Y ahí nos dice, después de que nos cuenta toda esta cosa un poco burda de la socialité, ¿no es cierto? De aparentar, de conocerse, de salir, etcétera. Dice, y también ella, amándolo, cual lo amaba, y con una absurda y fiel pasión, ya que antepasados suyos habían sido cortesanos en el tiempo de los Jorges. Iba aquella misma noche a iluminar y adornar, iba a dar una fiesta. Pero, cuán extraño fue el silencio al entrar en el parque, la neblina, el murmullo, los felices patos de lento nadar, los panzudos pájaros de torpe andar. ¿Y quién se acercaba dando la espalda a los edificios del gobierno? ¿Cuál era pertinente con una cartera de mano en la que destacaba el escudo real, sino el mismísimo Hugo o Hugh Whitbread, su viejo amigo Hugh, el admirable Hugh? O sea, después que ella, ¿no es cierto?, salió también dentro de lo que ellos hacen como mujeres dentro de sus costumbres, ¿no es cierto? Salir, ir a pasearse al parque, saludar, conoce y divisa a su amigo, a un amigo muy, pero muy cercano, que es Hugh. Encendiéndose quizá en el tono, ya que se conocían desde la infancia, Hugo dijo, muy buenos días, mi querida Clarissa, ¿a dónde vas? Me gusta pasear por Londres, repuso la señora Dalloway. En realidad es mejor que pasear por el campo. Ellos habían venido, desgraciadamente, para ir al médico. Otra gente venía para ver cuadros, para ir a la ópera, para presentar a sus hijas. Los Whitbread venían para ir al médico. Innumerables veces había visitado a Clarissa, a Evelyn, en la clínica. ¿Estaba Evelyn de nuevo enferma? Evelyn estaba algo achacosa, dijo Hugh, dando a entender mediante una especie de erguimiento o hinchazón de su bien cubierto, varonil, extremadamente apuesto y a la perfección forrado cuerpo. Siempre iba demasiado bien vestido, pero cabía presumir que estaba obligado a ello por su pequeño cargo en la corte, que su esposa padecía cierta aflicción interna. La esposa, ¿no es cierto?, de Hugo padecía esta situación, Evelyn. Una afección interna nada grave, lo cual Clarissa, por ser antigua amiga, comprendería a la perfección, sin exigirle explicaciones. Oh, sí, claro, lo comprendió. Qué pesadez y que experimentó sentimientos de hermandad y al mismo tiempo tuvo rara conciencia de su sombrero. No era el sombrero adecuado a aquella temprana hora de la mañana, ¿verdad? Sí, ya que Hugo siempre le causaba esta sensación mientras parloteaban, mientras conversaban, y se quitaban el sombrero en ademán un tanto ampuloso. Y le aseguraba que parecían una muchacha de 18 años, y le decía que, desde luego, esta noche iría a su fiesta, porque Clarissa está armando una fiesta. Por cuanto Evelyn había insistido en que así lo hiciera, aunque llegaría un poco tarde debido a que asistiría a la fiesta en Palacio a la que debía llevar a uno de los hijos de Jean, le causaba la sensación de ser un poco desaliñada a su lado, un poco colegiala, pero le tenía afecto, en parte por conocerle de toda la vida y le consideraba buena persona a su manera, a pesar de que Richard no podía soportarlo y a pesar de que Peter Walsh, quien aún no había perdonado a Clarissa que le tuviera simpatía. Richard es el esposo de Clarissa, por si acaso.
Peter era un novio que tuvo alguna vez y Peter Walsh. Entonces, ¿qué función cumple el paréntesis al interior del texto? Que es la 3. ¿Dónde está esto? Para añadir información. Siempre es para añadir información. Bien. Y no veo el paréntesis. ¿Dónde está? Al lado de la del ¿O estaba en circulito, el pues. otro? Ah, acá está. Siempre había, o sea, parece que debe ser, porque no veo otro paréntesis. No hay otro paréntesis, pues está aquí, al final. Nada, hay uno más abajo, hay uno. Pero siempre los paréntesis sirven para eso, para entregar mayor información, ¿no es cierto?, al lector. Mayor información o resolver dudas al lector. Y que la única era esta en realidad. Era el único paréntesis que vi, no veo otro paréntesis. Siempre iba casi demasiado bien vestido, pero cabía presumir que estaban obligados a ello por su pequeño cargo en la corte. Es como mostrarnos la parte interior de lo que ella piensa sin comentárselo a este hombre. Porque él iba bien vestido. ¿Mm? Entonces, vamos aquí. Entonces, después que, claro, que él le cuenta que su señora está enferma, bla, 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 le dice, hay que voy a ir a tu fiesta, pero primero tengo otro carrete. Y después voy al tuyo, ¿vale? Y ella es un amigo de años que se conocían de bebés. ¿Mm? Recordaba escena tras escena. En Burton, Peter furioso, o sea, en Burton, Peter furioso, ¿no es cierto? Hugo, desde luego, no estaba a su altura en aspecto alguno, pero no era el perfecto imbécil que Peter creía. No era un puro y simple adoquín. Cuando su anciana madre le pedía que dejara de cazar o que la llevara a Bath, Hugo lo hacía sin rechistar, carecía de egoísmo y en cuanto a la afirmación formulada por Peter, recuerden que Peter es el otro amigo de ella, de que carecía de corazón, carecía de cerebro y carecía de todo, salvo de los modales y apostura del caballero inglés. Bien cabía decir que era una de las peores manifestaciones del carácter de Peter. Peter podía ser intolerable, imposible, pero era adorable para pasear con él en una mañana así. Junio había hecho brotar todas las... Ahí tan no la había visto, pues ahí están los tres paréntesis. Junio había hecho brotar todas las hojas de los árboles. Las madres de Pilmigo amamantaban a sus hijos. La armada transmitía mensajes al altamirano. Arlington Street y Piccadilly parecían dar calor al aire del parque y alzar las hojas ardientes y brillantes en oleadas de aquella divina vitalidad que Clarissa amaba. Y con entusiasmo, ahora Clarissa hubiera bailado montado a caballo. Hubiese hecho todo eso con todo lo que aquí ocurría. Y aquí está el entre paréntesis, señor Renato. Por eso allí dice, ¿qué función cumple el paréntesis al interior del texto? ¿Qué función cumplirá? Bueno, ya me lo dijo, Añadir ya información. añadir información, entregarnos mayor información de lo que ella, ¿no es cierto?, está vivenciando. Porque dice que June había hecho brotar todas las hojas, la madre de estos nos describe, nuevamente comienza a describir lo que estaba O pasando ahora, que, quizá para más dígame, interiorizarse más en el tema. también para interiorizarnos más lo que está ocurriendo al entorno de Clarissa, ¿no es cierto? Porque comienza a describir que nacen las hojas, o sea, están comenzando primavera. Comenzó la primavera y ella estaba tan contenta porque parecía dar calor al aire del parque, que ella, ¿no es cierto?, estaba a punto de ponerse hasta bailar. O sea, era un momento bastante grato, agradable, todo lo que estaba ocurriendo por la estación. ¿Mm? Perfecto. Entonces, cuando ya tenemos esta información, ¿no es cierto?, del entorno de Clarissa, dice, pero parecía que ella
que ella, Clarisa y Peter llevaran siglos y siglos lejos el uno del otro. Clarisa nunca escribía cartas y las de Peter eran más secas que un palo, muy fome. Sin embargo, de repente a Clarisa se le ocurría pensar, ¿qué diría Peter si estuviera conmigo? Ciertos días, ciertas imágenes le devolverían a Peter con paz, sin la antigua amargura. Quizás esto fuera la recompensa de haber comenzado a amar a la gente, dice Clarisa. Y regresaron las imágenes de una hermosa mañana en el centro de James Park. Sí, realmente regresaron. Pero Peter, por hermosos que fueran los árboles o el césped o la niña vestida de color de rosa, no veía nada. ¡Ay, come! Si Clarisa se lo pedía, Peter se ponía las gafas y miraba. Lo que le interesaba era el estado del mundo. Warner, la poesía de Pope, el carácter de las gentes eternamente y los defectos del alma de Clarisa. ¿Cómo la reñía? ¿Cómo discutían? Clarisa se casaría con su primer ministro y permanecería en pie en lo alto de una escalinata. La perfecta dama de sociedad, la llamó Peter. Así la llamó Peter, la perfecta dama de sociedad. Por esto lloró en su dormitorio. Pobre Clarisa. Tenía las hechuras de la perfecta dama de sociedad, decía Peter. Así la tenía calificada Peter, su amigo, a Clarisa, como una perfecta dama de sociedad. Por esto, Clarisa se encontró todavía discutiendo en James Park, en esta calle, todavía convenciéndose de que había acertado, como realmente acertó al no casarse con Peter, ya que en el matrimonio, entre personas que viven juntas día tras día en la misma casa, debe haber un poco de tolerancia, un poco de independencia, cosas que Richard, que es su actual marido, le concedía y ella a él. Por ejemplo, ¿dónde estaba Richard aquella mañana? En la reunión de algún comité. Aunque Clarisa nunca se lo preguntaba. Así de chora era Clarisa. No le importaba nada lo que hiciera Richard. Pero todo lo contrario con Peter. Peter, ¿no es cierto?, quería compartirlo todo, meterse en todo, era muy intruso. Y esto era intolerable. Y cuando se produjo aquella escena junto a la fuente en el jardincillo, Clarisa tuvo que romper con él. Lo siento, tú eres muy metido, chao. Tóxico. ¿Qué tóxico, Peter, o no? Tóxico total porque quería meterse en la vida de Clarisa y ella no lo permitió. Ya que de lo contrario, y de ello se estaba convencida, ambos hubieran quedado aniquilados, destruidos. Son totalmente distintos. A pesar de lo cual, Clarisa había llevado durante años clavado en el corazón el dardo de la pena y de la angustia. Y luego el horror de aquel momento en que alguien le dijo en un concierto que Peter se había casado con una mujer a la que había conocido en el barco rumbo a la India. Pucha, Clarisa. ¿Qué pasó con Clarisa? ¿Actuó bajo la razón o la emoción? ¿Qué pasó con Clarisa ahí? Yo creo que fue total ante la razón. Sí, pues totalmente, o sea, vio que pasaron situaciones que a ella no le gustaron y empezó como a clarificar su futuro, dijo, no, no, pero le dolió, pues, le dolió mucho. Ella era muy consciente, muy racional, dijo, ambos se hubieran quedado aniquilados, destruidos, por supuesto, como él era tan invasivo y ella no le gustaba, por lo tanto en algún momento iba a terminar esta relación. Pero a ella le dolió. Había llevado durante años clavado en el corazón el dardo de la pena y de la angustia. Y luego el horror de aquel momento en que alguien le dijo en un concierto que Peter se había casado con una mujer a la que había conocido en el barco rumbo a la India. Fue un momento en que Clarisa nunca olvidaría. Peter la motejaba de fría, sin corazón y mojigata. Así mismo la clasificaba, la describía. Puritana, mira, ¿cómo le dijo? Clarisa nunca, porque Peter le dijo que era una ñoña, una fría, una sin corazón y más encima mojigata, que tenía censura, que no sé, de esta manera, por eso era una perfecta dueña, o sea, una perfecta señora de clase, le dice. Clarisa nunca pudo comprender la intensidad de los sentimientos de Peter, pero al parecer sí podían aquellas mujeres indias, tontas, lindas, frágiles, insensatas. Y Clarisa hubiera podido ahorrarse su compasión, porque Peter era perfectamente feliz, según le decía, totalmente feliz,
pese a que no había hecho nada de aquello de lo que hablaban. Su vida entera había sido un fracaso. Esto también le gustaba a Clarissa. Llegó a la salida del parque, se quedó parada un instante contemplando los autobuses en picadillas. Ahora no diría a nadie en el mundo entero que era esto o lo otro. Se sentía muy joven y al mismo tiempo indecisible, aventajada, indeciblemente aventajada. Como un cuchillo atravesaba todas las cosas y al mismo tiempo estaba fuera de ellas, mirando. Tenía la perpetua sensación, mientras contemplaba, y seguimos contemplando, ¿no es cierto?, la calle, mientras contemplaba los taxis, estar afuera, fuera, muy lejos en el mar y sola. Siempre había considerado que era muy, muy peligroso vivir, aunque solo fuera un día. Y conste que no se creía inteligente ni extraordinaria. Ignoraba cómo se le había arreglado para ir viviendo con los escasos conocimientos que Frau Daniels le había impartido. No sabía nada, ni idioma, ni historia. Ahora rara vez leía un libro, como no fuera de memoria, en la cama, y sin embargo esto le parecía absorbente. Todo esto, los taxis que pasaban, y nunca diría de Peter, ni diría de sí misma, soy esto, soy aquello. Jamás diría eso de Peter. Según lo expresado, ¿cómo es la educación de las mujeres de su época? Escasa. Total. Encima. Pésima, ¿no es cierto? O sea, no tendríamos, nosotros ya no le envidiamos nada a ellos, yo creo. Las mujeres hoy, cimentado el camino, para nada. Allí nos describe, o sea, era a través de lo que ella hace. No se sabía nada, no sabía ni idioma, no tenía historia. Era una Bridgerton total, unas huecas, no sé de nada, bueno, exceptuando algún personaje que se caracteriza, ¿no es cierto?, por tener un poco más de curiosidad. Pero si no, nada, o sea, ni siquiera ganas de tener de leer un libro como la hermana de la Brit. Pobre. Recuerden que también está situado en el contexto social, siglo XX, mujeres que no tenían, o sea, no era permitido que ellas, ¿no es cierto?, se educaran, mucho más que los hombres. Malditos. En fin. Su ¿Profe? único, ¿ah? Ah, no, nada. Sigue leyendo, no. Ya. Su único don era, o sea, su único don era conocer a la gente, casi por instinto, pensó mientras proseguía su camino. Si se la ponía en una habitación con alguien, arqueaba la espalda como un gato o ronroneaba. Devonshire House, Bath House, la casa con la que cacatúa de porcelana, todas las había visto iluminadas y recordaba a Silvia, a Fred, a Sally, a tanta y tanta gente, y bailar durante toda la noche, y los carros avanzando caminos del mercado, y el regreso a casa, en coche, cruzando el parque. Recordó que una vez arrojó un chelín, unas monedas, a las aguas de la Serpentina, que es un río. Pero todo el mundo recordaba lo que le gustaba era esto. Aquí, ahora, ante ella, la señora gorda dentro del taxi. La señora gorda dentro del taxi. Caminando hacia Bond Street. Se preguntó si acaso importaba que forzosamente tuviera que dejar de asistir por entero. Todo esto tendría que proseguir sin ella. Se sintió molesta. O quizás se transformaba en un consuelo el pensar que la muerte no terminaba nada, sino que en un cierto modo en las calles de Londres, en el ir y venir de las cosas, ella sobrevivía, Peter sobrevivía, vivían en él, uno en el otro, y ella era parte. Tenía la certeza de los árboles de su casa, de la casa misma, a pesar de ser fea y destartalada, parte de la gente a la que no conocía, que formaban como una niebla entre la gente que conocía mejor, que la alcanzaban hasta dejarla posada en sus ramas. Como había visto que los árboles alzaban la niebla y que su vida y ellas mismas se extendían hasta muy lejos. ¿En qué soñaban mientras contemplaban el escaparate de Hatchard? ¿Qué pretendían recobrar? ¿Qué imagen de blanco amanecía en el campo mientras en el libro abierto leían: no temas más al ardor del sol, ni las furiosas rabias invernales? Esta reciente experiencia del mundo, lo que acabamos de leer, había formado en todos los hombres y todas las mujeres, un pozo de lágrimas.
lágrimas y penas, valor y aguante, una postura perfectamente erguida y estoica. Bastaba pensar, por ejemplo, en la mujer a quien ella más admiraba, a Lady Bexborough, inaugurando, ¿qué cosa? La tómbola. Allí estaba John and Joliet de Horwan, allí estaba Swap, allí, y las memorias de la señora Asquith y Vic, todos abiertos. Había muchos libros, todos estos libros que acabo de decirle. ¿Mm? Pero ninguno de ellos parecía ser el exactamente adecuado para dárselo a Evelyn. Recuerden que Evelyn, la señora de Hugh, de su mejor amigo. Nada había que pudiera divertirle y lograr que aquella indescriptible resaca, mujercita, pareciera cuando entrara Clarissa, cordial, aunque solo fuera por un instante, antes de que las dos quedaran dispuestas para la generalmente interminable conversación acerca de femeninas dolencias. ¡Ay, qué lata! Femeninas dolencias. Qué sutil. ¿Cuánto deseaba que la gente se mostrase complacida en el momento en que ella entraba?, pensó Clarissa, y dio media vuelta y volvió atrás hacia Bond Street, enojada, porque le parecía tonto tener otras razones para hacer las cosas. Mucho mejor ser una de esas personas como Richard, quien hacía las cosas por ellas mismas, en tanto que pensó, esperando el momento de cruzar, la mitad de las veces ella no hacía las cosas simplemente, no las hacía por sí misma, sino para que la gente pensara esto o lo otro, lo cual le constaba era una perfecta estupidez. Cuestionamiento, ¿se dan cuenta? No se cuestiona el por qué tienen que actuar de esa manera. Y ahora el guardia levantó la mano, ya que nadie se dejaba arrastrar ni siquiera durante un segundo. Oh, si pudiera comenzar a vivir de nuevo, pensó en el momento de pisar la calzada. Hasta tendría un aspecto diferente, dice Clarissa, así cuestionándose el por qué tiene que actuar de esa forma, por qué no ser como Richard, su marido, que él hace lo que quiere. En primer lugar, hubiera sido morena, y aquí nos empieza a decir cómo quiere ser ella. En primer lugar, hubiera sido morena, como Lady Bexborough, que ella, ¿no es cierto?, la admiraba, de tez bruñida y hermosos ojos. Hubiera sido lo mismo que Lady, lenta y señorial, un tanto corpulenta, una mujer interesada en la política igual que un hombre, con una casa de campo, extremadamente digna y muy sincera. Contrariamente tenía la figura estrecha como un palillo y una cara, ahí dice, no sé cómo es ella, dice, contrariamente a todo lo que nos está entregando las descripciones de esta lady, ella tenía una figura estrecha como un palillo y una carita ridícula, picuda, cual la de un pájaro. Cierto era que tenía buen porte y lindas manos y lindos pies y vestía bien, si se tenía en cuenta lo poco que en ella gastaba. Pero ahora a menudo este cuerpo que llevaba se detuvo para contemplar un cuadro holandés. Este cuerpo, con todas sus facultades, le parecía nada, nada en absoluto. Tenía la rarísima sensación de ser invisible, no vista, desconocida. Ya no volvería a casarse, ya no volvería a tener hijos ahora. Y solo le quedaba este pasmoso y un tanto solemne avance con todas las demás. O sea, este, ¿no es cierto?, espejo que tiene ahí mismo, que veía a esas mujeres sentadas observando todo lo que, y copuchando. Qué resignación de esta mujer. Este ser, la señora Dalloway, ahora ni siquiera Clarissa, este ser, o sea, ni siquiera Clarissa, se está anulando totalmente. Este ser la señora de Richard Dalloway. Y Bond Street, esta calle, la fascinaba. Bond Street, a primera hora, ¿qué pasaba aquí? En aquella estación, con las banderas ondeando, con sus tiendas sin alaraca, sin relumbrón, una pieza de twin en la tienda en que su padre se hizo los trajes durante 50 años, unas cuantas perlas, pocas, un salmón dentro de un barra de hielo. Esto es todo, dijo mientras miraba la pescadería. Esto es todo, repitió, deteniéndose un instante ante el escaparate de una tienda de guantes en la que antes de la guerra cabía comprar guantes casi perfectos. Y su viejo tío William solía decir, que a la señora se las conoce por sus zapatos y sus guantes. El tío Williams, una mañana, en plena guerra, decidió quedarse en cama. Dijo, ya estoy harto. Guantes y zapatos, ella sentía pasión por los guantes. Pero su propia hija, su hija Elizabeth, se mostraba indiferente.
Los guantes y los zapatos le importaban un comino. Un comino, pensó mientras seguía avanzando por esta calle de Bond Street, camino de una tienda en la que se reservaban flores cuando daban una fiesta. En realidad, lo que más le importaba a Elizabeth era su perro. Esta mañana la casa entera olía a alquitrán. De todos modos, valía que Elizabeth le diera por el... de todos modos, más valía que a Elizabeth le diera por el pobre Cridley que por la señorita Gilman. Más valían las peleas y el alquitrán y todo lo demás que quedase sentada en un dormitorio mal airado con un libro de rezos en la mano. O sea, valía todo más que quedar ahí, ¿no es cierto?, encerrada en su pieza con un libro de rezos, que fue. Más valía cualquier cosa, estaba tentada Clarissa a decidir. Pero como decía Richard, quizás fuera solamente una de esas fases por las que todas las chicas pasan. Quizás se hubiera enamorado, pero ¿por qué de la señora Kilman? Que, desde luego, había tenido mala suerte, lo cual siempre es preciso tener en cuenta, pero que, como Richard decía, era muy competente y tenía verdaderamente mentalidad histórica. De todos modos, ahora eran inseparables, y Elizabeth, su propia hija, comulgaba, y cómo vestía, y cómo trataba a los invitados que no le caen bien. Por experiencia, Clarissa sabía que el éxtasis religioso endurece los modales de la gente, igual que las causas. Amortigua su sensibilidad, ya que la señorita Kilman era capaz de hacer cualquier cosa en favor de los rusos y se mataba de hambre por los austriacos. Pero su comportamiento privado infligía una verdadera tortura al prójimo. Tan insensible era, ataviada con su impermeable verde. Recuerden que en este contexto, chiquillos, histórico, está el hecho de que ¿no es cierto?, se eventualizaba la guerra mundial. Por eso alude a la guerra también, contexto histórico. Yo creo que estamos terminando, ¿no? O nos queda mucho, chiquillos. Y ya no se nos pasó la hora, creo. Chuta, son 20 para las 2. ¿Les parece si termino aquí en la última página antes de terminar el punto aparte? Y nos vamos. Entonces allí, ¿no es cierto?, nos comenta parte de lo de Elizabeth, que es totalmente distinta. Y después me dice, hacía años y años que llevaba aquel impermeable, sudaba en cuanto entraba en una habitación, no pasaban 5 minutos sin que hiciera sentir su superioridad, su inferioridad, lo pobre que era ella, lo rica que era una, cómo vivir en un cuartucho, sin un almohadón, sin una cama, sin una alfombra, o sin lo que sea, con el alma cubierta por la herrumbre de la ofensa, después de haber sido despedida de la escuela. Durante la guerra, pobre criatura amargada y desdichada, sí, porque no se lo odiaba a ella, sino al concepto de ella, y sin duda alguna, este concepto llevaba incorporada muchas cosas que no eran de la señora Kilman. Y la señorita Kilman se había convertido en uno de los espectros con los que se lucha por la noche. Uno de esos espectros que se ponen a horcajadas sobre nosotros y nos chupan la mitad de la sangre. Dominadores y tiránicos, pero sin la menor duda, si los dados de la fortuna hubieran caído de otra manera, más favorable a la señorita Kilman, Clarissa lo hubiera amado. Pero no en este mundo. No. O sea, esta mujer, ¿no es cierto?, era todo lo contrario que tenía Clarissa. Volver a leer para volver a comprender. Era desesperante, pensaba, llevar este monstruo brutal agitándose en su interior. Le irritaba oír el sonido de las ramas quebrándose y sentir sus cascos hincándose en las profundidades de aquel bosque de suelo cubierto por las hojas. El alma. No podía estar en momento alguno totalmente tranquila o totalmente segura, debido a que en cualquier instante el monstruo podía atacarla con su odio, que de manera especial, después de su última enfermedad, tenía el poder de provocarle la sensación de ser rasgada, de dolor en la espina dorsal, de producirse dolor físico, y era causa de que todo su placer en la belleza, en la amistad, en sentirse bien, en ser amada y en convertir su hogar en un sitio delicioso, se balanceara, temblara y se inclinara como si realmente hubiera un monstruo royendo las raíces, como si la amplia gama de satisfacción solo fuera egoísmo. ¡Cuánto odio!
Tonterías, tonterías, se dijo gritándose a sí misma mientras empujaba la puerta giratoria de la floristería. Todo esto ocurre, ¿no es cierto?, cuando ella está en la florería. Avanzó ligera, alta, muy erguida, para recibir inmediatamente la bienvenida de la señora Pym, con su cara de capullo y sus manos de rojo vivo, como si la hubiera tenido en agua fría con las flores. Allí habían flores, espuelas de galán, guisantes de olor, ramos de lilas y claveles, masas de claveles. Allí habían rosas, habían flor de las lis. Ah, sí, en el jardín terrenal respiraba los dulces olores, mientras, en pie, hablaba con la señorita Pym, que estaba obligada a atenderla y que la consideraba amable, ya que amable había sido desde hacía años, muy amable, pero este año parecía más vieja. Mientras volvía la cabeza a uno y otro lado, entre las flores de lis y las rosas, y la reverencia de los ramos de las lilas, entornados los ojos, inhalando después del rugido de la calle, el delicioso aroma, la exquisita frescura. Después de haber estado escuchando todo lo que pasaba en la calle, ahora está sintiendo todo este maravilloso momento de estar entre las flores. Y después, al abrir los ojos, que frescas como rosa blanca recién lavada y planchada, y puestas en cestas de mimbre, le parecieron las rosas y los oscuros y altaneros claveles rojos, alta la cabeza y los guisantes de olor desparramándose en los cuencos, con sus matices violeta, blanco, blanco nieve, pálidos. Parecía que fuera de noche, y muchachas con vestidos de muselina salieron a coger guisantes de olor y rosas. ¿Ah? Hace esta mezcla el narrador. Después del soberbio día de verano, con un cielo casi azul negro, sus espuelas de galán, sus claveles, sus azucenas, y el momento entre las 6 y las 7, en que toda flor, las rosas, los claveles, las flores de lis y las lilas, resplandece, blancas, violetas, rojas, anaranjado profundo, toda flor parece arder, suavemente, con pureza, en la tierra neblinosa, y cuánto le gustaban las grises y blancas mariposas nocturnas, revoloteando, yendo y viniendo, por entre las belleritas de noche, por las margaritas de noche. Y hasta allí llegamos, creo que sería, sí, hasta ahí llegamos, chiquillos. Está la página 209, enciérralo en un círculo, ya, lean hacia atrás nuevamente, lean desde un principio, para ir, ¿no es cierto?, analizando el texto, porque ahora estamos dando una lectura totalmente simple, pero ahí, a medida que vamos leyendo, nosotros vamos encontrándole un sentido a la lectura. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? Ya que estamos pasaditos la hora, estamos yendo un poquito lejos. Ahí me recuerdan en qué páginas quedamos. 205. Claro, me quedan alumnos, parece. Se fueron todos. Profe, ¿me puedo ir? Que me están esperando para almorzar. Por supuesto, si yo soy la que me estoy acá demorando. Ya. Chao, profe. Entonces, chao. Entonces, chiquilines, hasta el momento ya tenemos claro que existe, ¿no es cierto?, Clarisa, esta mujer, por lo visto, ¿no es cierto?, bien adulta, casada, que hace como una resignación dentro de lo que tiene que vivir, cuestiona y todo el hecho. Tania, dígame. No, se me apretó sin querer. Ya. Entonces, recomendaciones para poder, ¿no es cierto?, hacer un análisis más acabado, para llegar a las preguntas posteriores a la lectura. Relearlo, vuelvan a leerlo, y la próxima clase, ¿no es cierto?, hacemos una pequeña síntesis para iniciar, destacando algunas cosas importantes de nuestra queridísima protagonista, y terminamos la lectura para poder avanzar en las preguntas posterior al texto. ¿Ya? Es largo, sí, bastante largo. ¿Algo que decir? Me dio pena la tipa, porque se odia a sí misma. Total, o sea, Sí, está como bien intenso. Sí. Sí, Sí. yo encontré chocante estar leyendo como su historia y pensar que ella estaba como en una situación súper triste de su vida y que se terminó suicidando, y ahora estar leyendo su historia es como... Y más encima que ella dice así como que el mundo seguiría exactamente igual cuando ella se muera. No va a pasar nada. No va a pasar nada más.
Sí, la verdad que cuando hablamos del contexto biográfico de esta mujer, claro, todo, recuerden, todo texto, se hace literario o no literario, ¿cierto? Tiene parte del contexto de vida del escritor. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos parte de vida de escritora, o sea, de hecho, si habla de la mujer que está relegada a una cultura, porque esta es una cultura, ¿no es cierto?, el levantarse, el preocuparse de cómo se ve, ¿no es cierto?, de ser aceptada por una sociedad, el no poder estudiar, y de hecho ahí lo dice, qué cosa más aburrida, de hecho dice, con su hija prefiere que esté, ¿no es cierto?, volviendo alquitrana que estar rezando. O sea, ahí nos muestra que efectivamente hace como nos muestra cómo la mujer, ¿no es cierto?, se desenvuelve en este entorno, un entorno que es predominado por los hombres, y ahí destaca Richard totalmente, ¿cierto?, que él tiene por lo menos la facultad de hacer lo que quiera y nadie le dice nada. Harto, bien harto. Entonces, pequeñitos, les genero, no sé, o sea, no genero, sino que los invito a que vuelvan a releer hasta donde llegamos, para que nosotros puedan sacar un análisis de cada párrafo y puedan nosotros lograr finalizar el texto en la próxima clase. ¿Ya? Ya, pues, pequeñitos, las que quieran leer, sigue leyendo, léanlo. No sé, no, aquí nada se impide. No tiene límites como la literatura. Así que nos vemos. Cuídense. Disculpen un poquito el profe. tiempo. Chao, profe. Y nos estamos vicenteando. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao. Nos falta